Sol, oye el pasto cantar. Siente como el viento roza tu espíritu. Enverdécete y baila como aquellos hierbajos. Eres tan frío y tan dulce. Renueva tu espíritu. Sigue tu camino dormido y vivirás con eso que tú realmente quieres. Joven fantasma. Fluyeron en mi mente y en mi interior cual hoja en blanco y palabras fugaces. Y, al soplar del viento, aquellas palabras se tornaron en memorias distorsionadas. El espacio es solo la confusa calidez familiar de un regazo, y mi vista es solo la sombra que se inclina encima de mí, que me conforta. Esa voz se tornó en aire, otrora palabras y letras ininteligibles, ahora desvaneciéndose en destello blanco. Mientras las nubes tratan de sellar cada espacio faltante, más aberturas se creaban en donde se podían escapar los rayos del sol, anunciando la mañana. Así es como me siento realmente. Mientras más pienso en ese sueño, más lo olvido y a veces más lo recuerdo. El olor de las flores de los maceteros de este rinconcito de la secundaria en el cual estudié hace 2 años, el silencio sabatino, el olor a mañana, esta soledad de un lugar que otrora, en días de clase, rebosaba de habladurías de adolescentes. Todas ellas características de ese lugar que me ayudaban a rememorar lo de ese sueño y proyectar mis pensamientos mientras esperaba sentado aquí, en el banco de piedra, enfocándome en el paisaje solitario de ese patio de recreo abandonado por las vacaciones y esa enorme puerta principal rodeada de tiestitos de plantas. Abro y cierro los ojos constante y tranquilamente, hasta matizar el paisaje de color azul claro y hacer aparecer una ocurrencia destellante. Parpadeo una y otra y otra y otra vez, poco a poco discerniendo entre el paisaje de antes y después del parpadeo, por si algo cambia, hasta que en la puerta principal se presenta una luz. Se nota confusa y busca algo. Es bastante desinteresada y perseverante. Se deja llevar por el viento, aún con riesgo de desaparecer. Ante mi atenta mirada, se mueve y mueve sin cesar por el patio, tambaleándose hasta iluminar los tiestos de flores, convirtiéndose en estas. Las flores zigzaguean al son del viento fresco, hasta que finalmente la luz desaparece. ¡Rayos! Será mejor que intente concentrarme más. ¿Y si esa idea hubiera sido buena? Me pregunto en voz alta. Tal vez no sea una simple luz. Un recuerdo podría ser. Sí, creo que sí. La vez pasada había... La otra vez... Pues eso... Había... Ay... Intento relajarme por ese pequeño revés. Será mejor que me concentre otra vez. Puede que esta vez logre rescatar esa idea. El viento había dejado de soplar hace ya mucho. El silencio del mediodía de este lugar me hace pensar que soy el único con vida aquí. Es curioso, pero a veces creo ver que en la puerta principal de vez en cuando veo sombras entrando y saliendo, como si fueran parte de un recuerdo distante, a punto de desaparecer. Si pensara más y más en eso, mientras me concentro, creo que tal vez pueda... ocurrírseme algo. Esas sombras me recuerdan a algo. Y sin quererlo, tras un parpadeo, apareció una luz. De las flores del tiesto se drena una luz que se eyecta hasta volar a ras del suelo,
La luz vuela y vuela ante mi atenta mirada, ahora sin tambalear, flotando con gracia y soltura hasta el resto del patio, y hasta alejarse de mi vista. Siento como si ese brillo se desvaneciera, no en este paisaje abandonado, sino en mi mente. Me fundí con la luz, y ahora creo que lo tengo ahora más claro. Persecución. La idea brotó de mi mente por su propia cuenta. La luz halló por fin su destino. La idea estableció una conexión conmigo. Los recuerdos no dejan de fluir hacia mí. ¡Ah! Finalmente lo recuerdo. Esa silueta, su rostro, su sonrisa. Esa sonrisa. No la podía ver, pero podía sentirla. Como si en ese momento aquella persona quisiera transferirme toda su felicidad. Como si quisiera lo mejor para mí. Tal vez es como si esa persona fuera alguien con quien pasaría toda mi vida. No sé si realmente llegue a pasar, pero esta felicidad es tan grande que solo siento que ocurrirá en algún momento de mi vida. Pero eso es lo que hoy había soñado, era el comienzo de ese sueño. Recuerdo que esa persona mencionaba algo de hierbajos y fantasmas, o algo con dulce, o dulzura, o que siga dormido. Su voz era aguda y muy suave, y podía sentir incluso que estaba intentando calmarme y darme esperanzas. Como no estuve tan despierto en esa parte del sueño, no podía entender lo que decía, solamente podía sentirlo. O algo así. Es complicado de explicar. ¡Qué coincidencia! Tal parece que lo mismo que pensé al recordarlo era lo mismo que dijo esa persona en el sueño. Será mejor escribirlo como un mini poema, para así poder reemplazarlo en el escrito del sueño, para cuando tenga tiempo libre. Cuando volví en mí, notaba que en realidad no estaba en ese sueño, sino en la vida real. No recuerdo mucho de lo que pasó afuera. Solo recuerdo que mecía mis piernas alegremente en el banco de piedra, moviéndolos una y otra vez, como si estuviera alegre porque haya tallarines verdes de almuerzo. Perfecto. Ya tengo todo lo que necesito. Pero creo que sería buena idea leer todo de nuevo, para de esa forma ver si este sueño tiene un sentido que va mucho más allá. Y creo que me hace falta alguien que escuche. ¿Y qué mejor acompañante que un testigo de todo lo que ocurrió? Siempre he intentado hacer que alguien me escuchara cuando pienso en alto sobre las cosas que se me ocurren. Pero esta vez te tengo a ti, ¿verdad? Porque en realidad siempre estuviste aquí, amigo sombra. Oye, ¿recuerdas lo de aquello? Si es así, tengo una historia que contarte. Qué extraño. Esto antes era luz, pero igual no dejo de sentirme relajado. Pero recuerdo que había pasado algo. ¿Y ese ruido de afuera? Suena como un embotellamiento tumultuoso. Su ruido parece estar amortiguado por árboles y edificios que hay a lo lejos.
Hay un silencio tan grande que hace que incluso los sonidos más pequeños sean escuchados con poco esfuerzo. Puedo verlo. Puedo ver lo que hay realmente entre la distancia que separa el lugar donde suenan esos vehículos y el lugar donde estoy. Son todos sombras de edificios, montones y montones de ellas, totalmente sumidos en la pacífica oscuridad de la noche. Es realmente relajante ver también a los árboles así. Se siente todo tan tranquilo. Me relaja saber que estoy escondido en una pequeña parte de este gran mundo. De repente, sentí como si pudiera ver lo que hay en este lugar, por un cortísimo instante. Pero no recuerdo haber abierto mi ojo. Ay, no puedo abrir mis ojos. Estoy demasiado tranquilo. Solo me toca pensar. Tengo que intentar pensar qué era lo que pasó antes de esto. ¿Eh? Esta sensación de dureza en mi espalda y mis manos antes era suave. Recuerdo que no era así. ¿Estaré en mi cama? No, mi cuarto se sentía caluroso, pero aquí se siente frío, caluroso. Mi cama. Estuve en mi cuarto. Sin quererlo, mi mano reaccionó ante esos pensamientos. Esto es hormigón y se siente frío. También siento como si cerca de mis piernas hubiera algo metálico, porque se siente como si emanara frío de su superficie. Espera. Tengo los ojos cerrados. Resulta que pude abrirlos todo este tiempo. Y así fue como me di cuenta lentamente del lugar donde estaba. Era un salón de clase abandonado. La luz del lugar parecía tan luminosa como la del atardecer, pero tan tenue como la noche, tiempo en la cual estábamos, ya que parecía que el cielo estaba muy oscuro. Los pupitres estaban ordenados uniformemente, mientras que sus sillas y demás muebles están ordenados como para desplegarse al día siguiente de clase. Parece un salón bastante bonito, aunque... Mala mía. Qué típico que haga esto. Fijarme primero en los detalles que hay alrededor, en vez de ver lo principal. Resulta que estoy recostado en el piso, entre las patas de los pupitres y en el centro del salón. Y parece que he estado durmiendo más de lo debido. Tanto que creo que se olvidaron de mí. Nah. Igual no importa lo que haya pasado. Estando solo, tendré muchísimo más tiempo y paciencia como para poder apreciar todo este lugar. A mi derecha hay una ventana larguísima que se extiende desde la puerta hasta la esquina del salón hasta la pared. Es ahí desde donde se puede ver el cielo nocturno. Si apartara un poco el pupitre que bloquea mi vista hacia allí, podría verlo mejor. Resulta que esa luz nocturna que ilumina todo este sitio proviene de la luna. Está llena y es brillantísima, tanto que incluso tiñe el cielo de un color azul oscuro bastante encantador, color que incluso comparten este salón y el ambiente que me rodean. Es como si todo este lugar estuviera encantado, o también como si este lugar llevara siglos abandonado, o algo así. Con borrones y todo, enfrente se encuentra la pizarra de este salón. Aunque sus borrones llevan ya tiempo, aún se pueden notar algunas cosas legibles. Detrás de mí se encuentra el armario de la escuela, la cual está cerrada. Junto al armario se encuentran unas mesas, mientras que encima de ellas están las sillas de los pupitres, las cuales están replegadas y amontonadas. El salón está vacío, y no hay nadie alrededor. Ni ruido, ni mucho menos alguien que moleste. Finalmente un lugar que pueda explorar por mi cuenta. Ya iba siendo hora de que pasara algo como esto. Me gustaría poder saber lo que ha sucedido.
como para que todos se fueran. Pero antes, me gustaría permanecer contemplando esta vista, sintiendo este silencio o estando así nomás. Es raro, pero a veces siento que tal vez falta algo para que este lugar tenga sentido. Con el rabillo del ojo pude ver algo, subliminalmente. ¿Qué es un amigo? Era lo que decía en la pizarra, supuestamente. Giré muy tarde hacia la pizarra, pero no creo que eso haya solucionado algo. No había ningún mensaje en la pizarra, salvo borrones y borrones. Parecía como si ese mensaje estuviera escrito con un rotulador verde limón, pero para cuando me fijé en la pizarra, pensé por un instante que mi imaginación hizo que los borrones formaran palabras, hasta que, al avistarse, se disiparon instantáneamente, como si fuera un mensaje subliminal. Curioso que esos destellos a veces son verde limón cuando los ves con los ojos cerrados. Pero quizá esa pregunta, si me la formulara a mí, tal vez no sabría cómo responderla. No es como si yo tampoco supiera la respuesta. No quiero estar pensando demasiado en esas cosas. Solo quisiera saber lo que pasó aquí. Ahora que lo pienso, desde el suelo, viendo todos los pupitres que me cubren, se puede notar mi altura. Me cubren 3 pupitres, y eso que, con la punta de mis chanclas de dormir, puedo tocar un 4.º pupitre. Caray, se nota que he estado durmiendo plácidamente en este lugar. Si hasta me siento demasiado tranquilo y también resguardado, tanto por la oscuridad como por este salón. Desde siempre me ha fascinado el hecho de que haya algo que ilumine casi tanto como el sol, pero que no sea tan oscuro como la noche. Yo creo que esta es la razón por la cual no suelo sentir ganas de hacer cosas durante el día o la tarde, a diferencia de la noche. El sol es un exceso de ansias, mientras que la luna, o la noche, es paciente y permisiva, pero también es misteriosa y objeto de curiosidad. Será mejor apartar primero estas cosas antes de levantarme. Me siento motivado. De verdad que me gustaría saber qué es lo que sucede aquí. Aparto lentamente con mis manos y piernas los pupitres del salón, alejándolos del centro, para poder levantarme sin golpearme con alguno de los muebles. El salón sigue viéndose igual que cuando lo ves acostado. Será mejor echar un vistazo a la ventana para ver si es que puedo saber algo más. Esta es la misma escuela. Solo que parece rara. Es raro ver un lugar así. Otrora tan rebosante de jolgorio y de amenidad, estando tan solitario y oscuro. Parece que todos ya están en sus casas durmiendo, o quizás trasnochando, al igual que yo. Reconozco esa cancha, los pasillos o los copos de los árboles afuera de la entrada principal de este patio. Pero aún sigo sin reconocer este salón. Si este salón pertenece al segundo piso del primer patio... creo que recuerdo este salón. Me llamaban mucho la atención sus ventanas, ya que podías ver toda la escuela desde ahí. Sería genial estudiar en este salón, a decir verdad. A pesar de que me fijé en muchos detalles, a veces pienso que estoy en un espacio vacío de la realidad que nadie ha descubierto. No hay un solo ruido alrededor, por lo que esos minúsculos ruidos de tráfico que sentí cuando este sueño estuvo empezando resultan no ser de aquí. Perfecto. Será mejor revisar esta puerta metálica. Parece estar con llave, aunque recuerdo que cuando empezaba una clase la puerta se cerraba, pero no se le echaba llave. Parece que está abierta. Será mejor abrirlo lentamente. No vaya a ser que provoque bulla o si no medio vecindario se despertará. Me daría pena.
El aire se tornó mucho más normal y fresco, cambiando radicalmente, a excepción del ambiente azul oscuro de este lugar y la luz de la luna que iluminaba toda la instalación. Será mejor asomarse por el balcón para ver la escuela. Wow, es como si mis piernas no existieran. Mis pasos son tan inaudibles como el movimiento de la luz. Qué conveniente que tenga puestos estas chanclas de dormir. Son cómodas y me ayudan a ir en silencio. El cielo está clarísimo. Mira nomás esa luna llena. Es enorme. Por eso todo este lugar está tan iluminado. Qué bueno que puedo verlo fijamente sin dañarme los ojos. Parece el único astro en el cielo. Tal vez si ella fuera consciente de lo que sucede, creo que se sentiría sola, ya que no hay ninguna estrella que la acompañe. Tal vez si subiera al tercer piso, podría tener una mejor vista del cielo, pero preferiría dejar eso para después. Será mejor ponernos en acción y revisar este sitio, empezando por los salones que hay debajo de este balcón, no sin antes dejar entrecerrada la puerta, por si es que quiero volver. Al lado de este salón se encuentran las escaleras que conducen al primer piso. Cuando bajo por esas escaleras y estoy en su descanso, siempre siento que este lugar es bastante oculto y agradable. Ideal para reunirse aquí con compañeros de clase y hablar de cosas aleatorias mientras la gente prefiere tomar las otras escaleras. No es como si tuviera un grupo de amigos, pero sería genial experimentar algo así. Tal vez en algún momento. El primer salón que me encuentro es uno que es similar al salón de donde vengo. Tiene las mismas ventanas y hasta su puerta está en la misma situación. Parece que su puerta está entrecerrada. A ver si con un empujoncito se arregla. ¡Tada! Cuidado de no hacer ruido. Misma iluminación, mismos muebles, mismo armario, mismo todo. 2 salones como 2 gotas. Mejor veamos qué hay por acá. Hacia la izquierda hay 2 salones más. Tienen puertas de madera. Bueno, supongo que tendrán lo mismo que otros salones. Estos 2 salones solo se destacaban por tener la ventana larguísima de los primeros salones, pero atrás. Y era extraño. Veías hacia esas ventanas y no se podía ver nada al otro lado. Antes solía haber un vertedero de muebles viejos y de basura, pero ahora solo veo una oscuridad que parece devorarse a la luz, a pesar de que este salón aún se ilumina bien por su pequeño y largo tragaluz. Este de acá es el salón de más al fondo, y este lo conozco mejor. Es mi salón, donde yo estudio. Se ve bastante raro. Parece polvoriento y la luz no ingresa bastante a este lugar. Parece como si estuviéramos en un lugar muy recóndito de esta escuela. A diferencia de todos los salones que he visitado, su armario está abierto, aunque es lo único que destaca de este salón. Dentro hay implementos de carpintería, materiales para manualidades y algunos útiles escolares sin usar. Y nada más. Pensándolo bien, debería de fijarme mejor si es que cada salón que visite de ahora en adelante tiene los armarios abiertos. Quizá decida volver a los otros salones que dejé y así revisar sus armarios. Deje sus puertas entrecerradas, puedo volver cuando quiera. Pero nah. Dejo la puerta entrecerrada por si quiero volver. La entrada de este salón es demasiado oscura. Parece como si escondiera algo genial en su interior. Me gustaría que este salón fuera así de verdad. El primer salón que veo al salir es uno que hay a la derecha de las escaleras de donde vine. Hay una fila de 3 salones sin revisar. Será mejor ir ahí. Tal vez encuentre algo. O tal vez no. Pero no pierdo nada con intentar. Ya sea por prisa o por hartazgo, tomé un camino distinto para llegar ahí. Decidí ir diagonalmente en vez de tomar los pasillos del patio. Y empecé a sentir algo inusual. Inconscientemente quise apartar suavemente a la gente, aunque no hubiera nadie en este patio. ¿Un gesto de educación quizá? ¿Quién sabe?
De todas formas, esos gestos que doy, nadie los apreció nunca. ¿Quién podría apreciar esos gestos aquí? Será mejor no pensar tanto en esas cosas. Empecemos por el salón de en medio de los tres. Rayos, está cerrado. Solo puedo ver el ojo de la cerradura aquí. No creo poder abrirlo si no encuentro la forma de abrirlo desde adentro. Será mejor descansar un rato en el banco de piedra que hay al lado. Veamos. ¿Qué podría hacer para entrar? Podría estar cerrada con mesas o con sillas. O podría estar cerrado totalmente. A ver. Puse toda mi fuerza en mi hombro y me impulsé lo más que pude contra la puerta, quebrando solamente la sutileza en el camino. Ni estaba entrecerrado ni había algo detrás que lo trancaba. La puerta está cerrada y nada más. Si tuviera la llave para poder entrar, sería otro tema. Sería mejor ir a otro lugar. Ya veremos cómo resolver el tema de las puertas cerradas. Y así como partí, decepcionado, fui yéndome con las manos en los bolsillos. Pensé que no me complicaría tanto al explorar este lugar, pero siento que tengo algo aquí, en el bolsillo izquierdo. ¿Esto es una lesna? ¿Y una horquilla? Qué conveniente. Y qué raro también. Estaban tan adheridos a mi pierna que no podía saber si tenía algo en el bolsillo. Será mejor no pensar tanto en esos detalles. Hay que intentar forzar esa cerradura. Me apoyo a la puerta e intento revisar la chapa en donde se ingresa la llave. Parece algo sencillo de abrir, aunque por la poca práctica puede que no me salga la primera. Qué raro que una lesna de zapatero sirva también para esto. ¿Qué punta doblada tan fina tiene? Podría abrir muchas cerraduras con esto. Veamos. Metamos la lesna hasta adentro y pongamos la horquilla así. Inspecciono la cerradura desde adentro para comprobar cómo está cerrado. No está cerrado con llave, sino con presión. Será sencillo abrirlo. Ok, está bien puesto. Bien. Ahora otra vez. Perfecto. Ya están colocados. Ahora a girar fuerte. Listo. Ahora a empujar. Fue demasiado fácil. El salón era como los de hace poco, solo que detrás podía verse claramente el exterior del salón, no como antes. Hay un armario al fondo, y está cerrado con un candado, y tiene una cadena alrededor. Será mejor abrirlo con mi ganzúa ahora que puedo. Me abro paso por los pupitres ordenados de este salón abandonado y me arrodillo ante el armario. Saco mi ganzúa y mi horquilla para empezar a trabajar con el candado. Ahora que lo veo, el armario parece tener una cerradura pequeña, pero está abierta, así que no requiere ser forzada. Si fuese así, creo que sería complicado por el tamaño de mi ganzúa. Podría romper la cerradura y podría molestarse conmigo. Nah. ¿Por qué? Si no hay nadie. De todas formas, para este momento he hecho demasiadas cosas que podrían meterme en problemas. No me pasará nada. De por sí mi padre me enseñó de que esta técnica lo use por si hay un problema y tengo que solucionarlo, y no para hacer algo malo. En menos de lo que me percaté, mis manos ya habían completado la tarea de forzar la cerradura. Sin querer empujé las puertas del armario, como si estuviera jugando Doom y quisiera comprobar qué parte de la pared tiene una entrada oculta. Si me hubiera visto a alguien, tal vez diría que soy un idiota, como siempre sucede. El candado se abrió, haciendo que fuera posible quitar la cadena que rodeaba el armario. Ahora puedo jalar de las asas y ver lo que hay dentro de este armario. ¿Esos fueron risas? No. Creo que ha sido mi imaginación. Tal vez mi mente está rellenando los vacíos. O quizá me están tomando el pelo. Será mejor centrarme en esto
Si se me cae la cadena del armario, creo que habría un horrible estruendo. Con cuidado. El candado. Ahora las cadenas. No hay que hacer mucho ruido al revisar el armario. Veo papelotes, martillos de bola, pegamento, papeles metálicos. Son puros materiales para hacer manualidades e implementos de carpintería. Ahora que lo veo, abajo hay unos libros con estampados de rombos y de cuadrados. Parecen enciclopedias, pero no tienen nada escrito en la tapa y abarcan todo el piso de su estante. Sacaré uno, a ver. Vaya, esta cubierta es bastante suavecita. Parece de cuero. No tiene nada en el interior. Y tal parece que los demás son iguales. ¿Serán para manualidades? Lo serían si estuvieran encuadernados, pero eso sería algo industrial. No creo que enseñen a elaborar esto en la escuela. Ay, ni idea de por qué estas cosas están aquí. Será mejor dejar el armario entrecerrado y guardar la cadena y su candado en su interior. Intentaré reverenciarme y hacer una disculpa por agarrar estas cosas sin permiso. Últimamente estoy empezando a sentir algo de culpa. Sé que me estoy divirtiendo bastante al hurgar en estas cosas e imaginar por qué están aquí. Pero tengo que conservar mis maneras. Perdón por todo esto. Intentaré saber qué fue lo que pasó aquí, pero no me llevaré nada sin su permiso. Lo siento mucho. Pero, en lo que respecta a la de afuera... ¡Ah! Si vas a hablar conmigo, habla directamente. No te ocultes como cobarde ni intentes tomarme el pelo. ¡Te encontraré! No, Solo dime, ¿quién eres? Ay, qué idiota que soy. Dije que no haría nada de ruido, pero grité bastante fuerte a la nada. No sé si lo que sonó aquella vez fueron ruidos del ambiente, o si es que se trata de alguien que me está acechando. Estoy seguro de que fue una risa. Era casi imperceptible, pero podía identificarlo como una risa. Aunque no estoy seguro de creer que fue alguien. No hay nadie en este lugar, además de mí. Será mejor sentarme en el piso, allá en esa pared cerca de la entrada, y escuchar un rato en silencio. Será mejor agudizar el oído mientras me pongo a pensar un rato. Ese grito me ayudó a dejar de sentirme culpable, pero creo que si el acechador lo escuchó, puede haberse alterado un poco. Si fuera una persona que quizás se enoje conmigo por agarrar cosas sin permiso, podría explicárselo. Aunque no sé nada de su naturaleza, por lo menos ahora. Me levanté al ver que estuve el suficiente tiempo en silencio. No escuché nada, así que será mejor irnos a explorar otro lugar, a ver qué podemos encontrar. Oh, ya que estoy afuera, hay que dejar la puerta entrecerrada, por si quiero volver. Aunque no sé si quiera, la verdad. Estoy empezando a aburrirme un poco. No puedo. ¿Cómo? ¿De dónde vino ese recuerdo? ¿Era de mi infancia? ¿O es el acechador? ¿Está intentando hablar conmigo? Es verdad. En uno de esos libros había algo escrito. Mi inconsciencia lo vio, pero lo recordé hace poco, como un mensaje subliminal. Tengo que volver. Ya sea un artificio de mi mente o una realidad onírica, al momento en que la manija de la puerta se desliza de entre mis dedos hasta abrirse por completo, es el momento en que ocurre algo inesperado. Sombras, susurros, recuerdos, pensamientos y destellos de luz. Podía ver varios de sus recuerdos a medida que esas sombras se transparentaban y atravesaban mi cuerpo al unísono, con solo pasar indiferentemente, como si yo estuviera de fondo en una de sus tantas memorias. Varios de ellos no tenían forma, ni apariencia, ni rostro. Solo eran siluetas rellenas de vacío estático y de reflejos de luz. En algunas ocasiones escuchaba sus voces, a veces veía sus recuerdos, o también percibía los dos al mismo tiempo. Pero mientras sentía un recuerdo con todos mis sentidos, a veces se colaban los recuerdos de otra de las sombras,
a medida que varias de ellas se dirigían al interior del salón, desde el patio o desde los pasillos que la rodean. Algunos reían, otros charlaban, otros se resentían. Algunos miran fijamente a alguien que les gusta, otros se estresan y algunos buscaban algo que va más allá. Veo a un chico intentando repasar con sus amigos, a algunos jugando en el complejo deportivo, unos nadando, otros yendo a la casa de alguien. Incluso los veo cocinando algo en una olla de cerámica. Parece ser un delicioso arroz con pollo, acompañado de esa salsa tarí. El vapor del platillo revolotea entre mis fosas nasales, mientras me hace recordar a algo de mi infancia. Hace mucho que no usamos una olla así. Siempre me ha gustado la apariencia de esas ollas, pero no veo una así desde que era niño. Sí, esa etapa de mi vida y esos recuerdos ajenos realmente no ocurrieron al mismo tiempo. ¿Cómo hubiera sido tener esos recuerdos con ellos? Aquellos que son tan parecidos a mí en edad, pero no en las mismas circunstancias. Tal vez habría aprendido muchas cosas, o quizá me habría entendido mejor a mí mismo. La olla de arroz con pollo se tapa, pero el olor de la salsa de cilantro aún permanece en mi mente. Me hubiese gustado cocinarlo con esos chicos. No lo sé. No suena mal, pero yo simplemente no creo que sea buena idea rogarle al pasado. Al parpadear, el tiempo vuelve a su curso original. El tibio sol de aquellos recuerdos se ha disipado. Ahora, la luna llena ilumina cada rincón de esta escuela. La puerta sigue abierta después de ese anómalo suceso, mientras que yo, algo adormecido y con las piernas pesadas, deseo sentarme un rato en el banco que hay al lado de la puerta para poder calmarme un poco. Las sombras se fueron en un abrir y cerrar de ojos, pero sus recuerdos aún siguen en mí, manifestándose en un torrente incesante de lágrimas que vinieron de improviso. No siento ni alegría ni tristeza, pero estoy llorando. No sé por qué. Quizá esto es... Claro, ya lo había experimentado antes. Como cuando siempre me quedaba solo, o nadie me necesitaba, o como cuando siempre iba por mi propio camino, aunque siempre quedara un dolor remanente. Esa sensación es... el vacío. Si no hay nadie más, no importa. Siempre hay una manera para pasarla bien, mejor que con ellos. En cuanto pensé que eso sería lo mejor, sentí ese mismo vacío de aquella vez, pero me sentí bien. En cambio, cuando miré hacia el patio, empezando por el kiosco cerrado y por esos tranquilos árboles que hay detrás de esa entrada principal sur, pensé que quizá algún día, aunque sería raro, tendría a alguien en quien confiar, que se interese por mí o que pueda contarle lo que me sucede, sin que se burle de mí. Mis lágrimas se los había llevado la luna llena, y mi mente se tranquilizó en cuanto me aferré a la esperanza de que algún día ocurrirá. Pero nada ocurrirá si no me muevo, así que es mejor continuar. Me dirigí hacia la escalera de mi derecha que da para los baños. Pude subirla sin molestias tanto en mis ojos como en mis pies, que se mueven con mucha soltura. En el descanso de esta escalera pude ver lo que había afuera. Es una losa deportiva, junto a un parque enorme donde hay muchísimos árboles y hierba alta. Se ve como un lugar bastante interesante. Tal vez podría llegar ahí si forzara las cerraduras de la puerta principal que da para allá, la del norte. Sería algo difícil. Son demasiadas cerraduras, creo, pero sería genial.
Ahora estoy de vuelta en el segundo piso del primer patio. Desde aquí, al frente, puedo ver el salón de donde vine cuando empezó este sueño lúcido, junto a muchos salones y habitaciones por visitar a los lados, que mayormente desconozco lo que hay en su interior. La intensa luz de la luna se refleja bastante bien en todas las ventanas de esos salones. Puedo ver incluso lo que hay dentro de ellas. Solamente pupitres allá, mesas acá, armarios y... Espera, creo que veo algo en medio del pasillo. El que está entre el salón de donde vine y la escalera que hay cerca de mi verdadero salón. Creo que no es nada. Creo que es solamente el reflejo de la luz en las ventanas. Debería acercarme más al balcón para poder agudizar mi vista y ver lo que es. Dependiendo del ángulo en que veo las ventanas, puedo ver la luz de distintas formas, o bien siendo absorbida por la ventana, o bien traspasándola. La luz en esa parte se ve algo tenue, mientras que en los salones de a los lados se puede ver una luz lunar más intensa. Será mejor acercarme un poco para comprobar esa teoría. ¿Qué? La luz no cambia. No parece algo relacionado a los reflejos de luz. Pareciera como si faltara luz en ese lugar, como si fuera una sombra oscura absorbiendo la luz. A medida que me acerco, puedo ver como si la luz no iluminara solamente esa parte. Si me acerco un poco más, tal vez pueda ver con mucho más detalle lo que es. Siento que es una persona. En cuanto me acerqué un poco más, podía verlo con claridad. ¿No será una persona sombra? Se ve bastante parecida a una de las sombras que aparecieron aquella vez que estuve abajo, en ese salón. Así como aquellas sombras, a esta no se le puede reconocer su rostro, por lo que solo se puede ver su silueta. Se parece un poco a mí, solo que con cabello largo y un poco más alto. Aunque, si me fijo más en él, pareciera como si pudiera reconocer mi rostro. No con la vista, sino con la intuición. A veces pienso que tiene rostro, pero a veces siento que no. Es extraño. ¿Me reconocerá? ¿Podrá verme? Pensamientos que surgen mientras mantengo contacto visual directo con el sombrío invitado. Parecían haber pasado minutos, mas no eran más que segundos. La sombra no se movía un centímetro, mientras que a medida que más me fijaba en él, más podía notar ese relleno de estática oscura en su silueta que desviaba la luz. ¿Será este el responsable de aquella risa extraña de la otra vez? ¿O de cerrar los salones y armarios? Aunque igual, esta sombra no ha hecho nada malo, pero aún así me da cierta curiosidad de conocer sus verdaderas intenciones. Me acerco lentamente a la sombra, convencido totalmente de que no es alguien malicioso. A cada paso que doy, pienso en muchas preguntas, la mayoría hechas hacia mí. ¿Será posible hablar con él? ¿Qué le diré? ¿Qué me dirá? ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo debería de reaccionar yo? ¿Le agradaré? ¿No le aburriré? Me encantaría poder encontrar las respuestas a esas preguntas. Pero es tan difícil, porque depende de la otra persona. ¿El esfuerzo valdrá la pena? Quizá esta sombra tenga lo que yo quiero. La respuesta a esa gran pregunta. Recuerdo claramente esa pizarra. No decía nada, pero por el rabillo del ojo pude ver lo que decía realmente. ¡Oye! ¡Espera! Para mi sorpresa, en menos tiempo de lo que esperaba, la sombra echó a correr hacia los escalones que dan a mi verdadero salón. Parece dirigirse a toda prisa hacia el patio, como si contestara a todas mis preguntas con un rotundo no. Claro que no me quedaré de brazos cruzados. Mis piernas ya habían entendido la idea muchísimo antes que yo, por lo que ni bien la sombra se escapó, intenté echarme a la carrera y perseguir a la sombra, aunque nos separaran muchos metros de distancia.
Con decir que ni bien empecé a correr, yo estuve ya doblando la esquina, cerca del salón donde aparecí, mientras que la sombra ya estaba en el descanso de la escalera que hay cerca de mi verdadero salón, a punto de tomar el otro segmento de las escaleras de abajo. Mis piernas parecen estar mucho más liberadas al correr por un tiempo. Antes de darme cuenta, ya había llegado hacia las mismas escaleras que bajó la sombra. Mientras las bajo a toda prisa, la sombra parecía estar demorándose para bajar las escaleras que faltaban. Curioso. ¿Acaso intenta darme ventaja? Tal parece que acerté en pensar que la sombra no tenía malas intenciones. Ya llegué al descanso de la escalera, pero ¿por dónde irá la sombra? ¿Acaso irá por los pasillos? ¿O hacia las escaleras que dan al baño? O quizá... Lo suponía. Se dirige al segundo patio. Me apoyo en el pasamanos del balcón y me dejo caer hacia el suelo, ahorrándome el bajar las escaleras que faltaban y cayendo con el ímpetu conservado como para mantener la misma carrera que tenía cuando empecé a correr en el pasillo del segundo piso. ¡Adelante! Solo falta un poco para alcanzarlo. Ambos nos dirigimos hacia el segundo patio a toda velocidad, pasando por la senda que conecta los dos patios, en donde a mi costado izquierdo se podía ver un pequeño jardín con algunos soportes para maceteros. Una vez dentro del segundo patio, se podía sentir otro tipo de ambiente en el aire, como si por fin estuviéramos en un lugar nuevo, a diferencia de las inmediaciones del anterior patio. No veo la sombra por ningún lugar. Parece que se ha ocultado de mí. Está aprovechando mi desconocimiento de este lugar para poder esconderse con facilidad. El ímpetu de mis piernas se ha trasladado totalmente a mi vista. A medida que estabilizo mi respiración, a cada jadeo exhalado, mi vista se agudiza más y más. En este patio no veo más que salones y muchísimas habitaciones cerradas, así como oficinas, baños de profesores, un kiosco y 2 de las escaleras que conducen al segundo piso de este patio. Además, se encuentran 2 salidas hacia el tercer patio. Una de las escaleras se toma desde allí. No hay que olvidar que todos estos lugares están cerrados como todos los lugares que visitamos en el primer patio, y no se puede percibir en ellos otra cosa que no sea soledad y oscuridad, así como también la luz de la luna y su enternecedor color azul oscuro. No puedo ver a esa sombra en ningún lado. Sé perfectamente que está escondido. Pero él sabe que yo podría alcanzarlo sin molestias. De los 2 pasajes al otro patio, el de la izquierda es muy abierta, por lo tanto es muy obvia. Será mejor el de la derecha. Tiene mucha sombra y me ocultaría bien. Muy bien. ¡Sigamos! ¡Vamos a sorprenderlo! ¿Qué es esto? ¿Arena movediza? No, se siente similar. No estoy hundiéndome, pero pareciera como si ya estuviera hundido. No, esto no es arena. Son personas sombra. Oh no. Si me quedo aquí, me quedaré atrapado en sus recuerdos como la otra vez. Tengo que salir. No debí de ir al centro del patio. ¿En el patio de antes podría haber pasado lo mismo? Si antes fui por los pasillos, creo que esto es obra de él. He caído en su trampa. Antes de darme cuenta, ya estuve entre una enorme multitud de personas sombra. Había caído totalmente. A medida que intentaba abrirme paso entre toda esa multitud de personas que pasaban indiferentemente de mi presencia, podía ver el horizonte a duras penas, entre toda esa cortina de estática y oscuridad. Es esa sombra, parado cerca de ese busto sin rostro. Está del otro lado de esta marea de gente. Como siempre, no podía ver su rostro, pero podía sentirlo. Parece estar sonriendo, quizá alegre por verme caer tontamente en esta sutil trampa. Pero aún así, no creo que sea una trampa. ¿Y si en realidad esta gente ya estuvo aquí antes? No es como si él estuviera manipulando a estos sombríos amigos para que interrumpieran mi persecución a esta sombra. No sé si realmente pueda salir de aquí. Es demasiado difícil. Estoy muy enredado entre esta multitud de sombras. No me queda más remedio que dejarme llevar por sus recuerdos. Gradualmente
mi sentido de la orientación se disipaba. A momentos no sentía que estuviera aquí, en la escuela abandonada, sino en los recuerdos de las sombras que pasaban por aquí. A veces solo podía sentir que mis piernas y brazos se movían, pero no podía entender por qué, o tan siquiera podía sentirme a mí mismo. La luz de la luna llena me servía de punto de referencia para poder saber en qué lugar estaba yo realmente, mientras que, a pesar de que mi voluntad se cegara, yo intentaba que bajo ningún motivo mis ojos perdieran la vista de mi objetivo. ¡Ah! Frecuentemente se manifestaban sus memorias, uno por uno, constantemente, entrecruzándose demasiado como si juntaras agua salada con agua dulce. A medida que inconscientemente avanzaba, podía ver los pensamientos de estas sombras. Veo un recuerdo. Puedo ver a una de las sombras queriendo comerse unas papitas Lay's mientras intenta no ser visto por el profesor. Se ve muy distraído. Sentía como si me hubiese movido un poco al verlo esconder con agilidad la bolsita en su pupitre. Y así podía ver otra memoria. ¡No te distraigas! Una sombra bailando ante otras sombras, mientras parecen estar riéndose de algo que está detrás de mí. Espera, en realidad se ríen de la sombra que baila, que parece querer impresionarlas a ellas. Curioso. El paso que di fue uno tan difícil que parecía como si estuviera caminando en las profundidades de la piscina. Pero al darlo, podía ver que esa sombra se motivaba y lograba impresionar a esas sombras. Una sombra peleándose con otra. Un examen sorpresa de sombras. Una sombra está siendo atendida en el consultorio de la escuela. Una sombra que proyecta mucha felicidad e intenta vender bombones de chocolate. Es raro, pero entre todo ese caos podía ver sus dificultades y sus buenos momentos. Pero también podía influir en ellos con solo proyectarles mis pensamientos. Es lógico. Puedo ver sus pensamientos e interactuar con ellos. Pero ellos también pueden hacer lo mismo conmigo. Si es así, entonces no tengo por qué preocuparme. Debo dejarme llevar. Y calmarme. Todo estará bien. ¡Ustedes! Sé que pueden lograrlo. Me gustaría que entendieran lo mucho que confío en ustedes. Pero no sé cómo decirlo. Espero que solo baste con pensarlo. Nunca debo perder de vista mi objetivo. Pero tampoco debo de perderme a mí mismo. Aún soy yo. ¿Me he liberado? ¿Será que ellos...? ¡Ah! ¡No te dejaré escapar! ¡Wow! ¿Logré salir? Solo tenía que interactuar con ellos para salir, en vez de moverme. No solo he logrado salir, parece que también he logrado ayudarlos con sus problemas. Al salir, por poco me caigo estrepitosamente enfrente de la sombra. Parece bastante asombrado. Nunca mejor dicho. Siento que él esperaba que saliera de ahí, pero creo que no de esta forma. Eso confirma que él me tendió una trampa. ¡Qué sombra tan astuta! ¡Maldita sea! Siento que he perdido mi aliento y mis piernas están hechas polvo. ¿Eh? ¡Oye! ¡Eres tú! ¡El de las risas! Oye! ¡Espera un momento, tramposo! ¿Cómo es eso de que te puedes trasladar? ¡Eso no se vale, sombra! Mientras intento tomar todas las bocanadas de aire que pueda para poder recuperarme,
Intento razonar lo que había pasado. Antes pensaba que todos vivían mejor que yo, pero resulta que hasta esas sombras son iguales a mí, en cuanto a sus problemas, deseos y recuerdos, incluso en gustos y esas cosas. ¿Acaso la sombra... ¡Hey! Espera un momento. ¿Acaso esa sombra está enojada conmigo porque me hice amigo de otros y no de él? Intentaré No creo que sea buena idea levantarme ahora. Mis piernas parecen de piedra. Al cabo que ni quería estar parado. Ya pensaba en recostarme antes de haberme caído. Sin importar cuánto haya pasado desde que desperté aquí, esta luna llena sigue brillando con esa tranquila intensidad que tiene de costumbre. Es bastante relajante verla desde aquí, recostado en medio del patio, mientras no hay nadie alrededor. Por mucho tiempo, esa luna solitaria nos ha estado acompañando y viendo todas las tonterías que la sombra y yo hemos estado haciendo en esta fría y oscura escuela abandonada. Creo que si no fuera por ella, este lugar sería algo triste o de pesadilla. Espera, esas son estrellas. De repente siento como si estas sombras hubiesen vuelto hacia mí. Debo tener cuidado. No. Esta vez la situación se siente diferente. Radicalmente diferente. Mientras seguía recostado, podía sentir como si esas sombras vinieran de nuevo a rodearme con sus recuerdos. Pero, para mi fortuna, no fue como la otra vez. Esta sensación no era de caos y de pensamientos variados, sino de paz y de calidez, que incluso se manifestó en mi pecho. Esto era obra de las sombras, que parecían estar comunicándose a su manera conmigo, en forma de este hermoso y peculiar espectáculo nocturno. Por un instante podía sentir como si las sombras me agradecieran por haberlos apoyado. No es como si hiciera mucho esa vez, como para motivarlos, pero se siente bien que me agradezcan. Mientras veo con más detalle el cielo, indirectamente sentía cómo recuperaba mi aliento y cómo mis piernas se recuperaban de lo que pasó antes. Parece que son muchos los que me están agradeciendo y que desean con todas sus fuerzas de que los vea brillar en el cielo. Si para entender a las sombras tengo que tocar sus recuerdos con mi mente, entonces quiere decir que cada persona tiene su propio método de acceder a ellos. No me esperaba hacerme amigo de muchos tan fácilmente, pero si ellos se sienten tan bien de que los haya comprendido y motivado, comprenderán totalmente lo que siento. Igual, no soy tan exigente con ellos. Con que me hayan ayudado a recuperarme y darme esta hermosa vista, ya es un gran paso. No debería ser tan exigente. Solo basta con que lo intenten. El querer conocerme. Vaya, debería anotar eso en algún lugar, para no olvidar esa reflexión. Así como varias estrellas se conectan entre sí para formar sus tan aclamadas constelaciones, poco a poco fui esforzándome por alcanzar a esa sombra, muchísimo después de haber descansado con esa distante y hermosa vista del cielo nocturno. Pasado un tiempo, había continuado con la persecución a esa fugaz sombra, con el propósito de alcanzarlo y conocer más sobre él. Como me había recuperado totalmente, fui tras él a toda velocidad hacia el tercer patio. Esperaba encontrar a la sombra y así fue, pues el sombrío sujeto se hallaba quieto cerca de la entrada principal norte de la escuela, quizá esperando a que corra directamente hacia él, rozando el centro de la cancha de fútbol. Y es lo que hice. Corrí de frente y ninguna sombra me obstaculizó el camino, para sorpresa de esta astuta sombra. Se había confiado demasiado y no pudo reaccionar a tiempo, por lo que pude alcanzarlo y tocarlo con la punta de los dedos. Por unos instantes había sentido una sensación de abrigo raro, pero se disipó en cuanto la sombra dio la media vuelta hacia el cuarto patio.
a las escaleras de su segundo piso. Pude sentir algunos pensamientos de la sombra. Parecía estar frustrado y envidioso de mí. Lo que había pasado era raro, pues lo perseguí hasta el final del pasillo, en un intento de poder alcanzarlo finalmente y poder detenerlo. Pero, así como cuando caí por primera vez con lo de la multitud de personas, también caí en esta nueva trampa. Creí que lo alcanzaría. Lo tenía totalmente rodeado, pues la sombra estaba acorralada entre el balcón del final del pasillo y yo. Pero, para mi sorpresa, él corrió directamente hacia mí, se transparentó y huyó detrás de mí, logrando atravesarme con su incorpórea y oscura estructura. No sé cuánto tiempo pasó cuando estuve dentro de su sombría estática. Estuve aturdido y me sentía como aquella vez con la multitud de sombras, con la diferencia de que no había recuerdos ni visiones, solo estática oscura, como si aquella sombra estuviera transmitiéndome la idea de que él no se trata de nada más y nada menos que de un espacio vacío. Intenté liberarme del aturdimiento, pero era mucho más difícil de zafarse que la otra vez. Como no me quedaba de otra, intenté replicar lo que hice la otra vez con la multitud de sombras. Infundí paz mental en la sombra mediante mi propia mente. Pensé que tal vez, si me calmara un poco, la sombra podría rechazar mi presencia y podría liberarme de él. O quizá podría lograr algo inesperado, que puede que me haga descubrir algo más sobre él. Con un poco de concentración y de pasar por alto la parálisis y confusión que abunda en mi cuerpo, mis pensamientos se transmitían como un eco lejano en la estructura abisal de aquella sombra, como si fuera una conversación psíquica. ¿Quién eres tú? Estás frustrado. Parece que no tienes nada que decir. No vengo a molestarte. Yo... La sombra me rechazó y se fue de este pasillo, perdiéndose en el horizonte hacia el resto de la escuela. No pude decirle de que quería ser su amigo y de que tal vez podríamos conocernos mejor, pero me avergoncé y no supe qué hacer. No es como si fuera un profesional haciendo eso. Es más, nunca lo he hecho. Por lo que... a decir verdad, él también parecía estar avergonzado de decirme las mismas cosas. ¿Entonces? Y así, entendí perfectamente el propósito de la sombra en esta persecución, así como también entendí muchas más cosas de él. Me paro rápidamente y logro recuperarme de ese suceso extraño, y me pongo a reflexionar por un corto tiempo, mientras me apoyo en el balcón de este pasillo y veo hacia el horizonte. Ya veo. Todos tenemos dificultades para expresarnos con los demás. Lo tuve yo, lo tienen las sombras que ahora son estrellas, y lo tiene él. Parece que ambos nos hacemos a los duros, pero él intenta nomás entretenerme hasta querer mostrarme algo. Es bastante bromista y astuto, a decir verdad. Por lo que no creo que sea buena idea decirle las cosas directamente para entrar en razón con él. Debo ganarle en su propio juego. Y así fue cuando entendí que esto es solo un juego en la que la sombra me dio las herramientas para poder sortear las dificultades, como la ganzúa y la horquilla, y la empatía con las sombras. Un juego en donde no se trata de ganar o perder, sino de divertirse, de dejarse llevar. Un juego donde hay un premio por superarlo. Y ese premio es... un amigo, quizá. Si es un reto, entonces será muy divertido conocerlo a él de esta forma. Cuando había terminado de reflexionar, sentía como si la luna llena brillara con mucha más intensidad e iluminara todo a mi alrededor. No como si la luz viniera de la luna, sino como si la luz de mi corazón se reflejara en ella, para luego iluminar toda la escuela. Estoy muy motivado. Sé lo que planea perfectamente esa sombra.
y sé que podría alcanzarle con total facilidad. Cuando vi sus pensamientos, pude saber sus estrategias, así como sus posibles escondites y sus trucos. Ahora intenta dirigirse al salón donde aparecí, para luego huir al salón de cómputo del segundo patio en caso de toparse conmigo. Conozco sus planes de improvisación en caso de ver que yo me anticipo a sus jugadas. Esa sombra es demasiado astuta. Siempre piensa en planes alternativos. Eso sí, si todo lo demás falla, la sombra usará la habilidad que usó en el segundo patio, la traslación. Puede aparecer y desaparecer en cualquier sitio de la escuela, pero no sé cómo. Debo de descubrir cómo usa esa habilidad para poder anticiparme a él. Y así, nuestro pequeño juego duraría bastante tiempo. Durante el primer intento, alcancé a la sombra en la ubicación que supuse que estaba, en el salón donde aparecí. Cuando me topé con él, podía notar que el salón era un poco distinto, ya que el ambiente se sentía diferente. Al lograr acorralar a la sombra, intenté atraparle, pero cometí un error y logró zafarse, esquivarme y luego huyó hasta el salón de cómputo del segundo patio. Lo perseguí hasta ese lugar y al ver cómo lo anticipé, la sombra huyó hasta los baños del primer patio, ubicación que, claro, había anticipado ya antes. Si sigo tocando a esa sombra en lo más mínimo, podré así ver sus pensamientos y saber a dónde irá después. Durante el segundo intento, la sombra había huido hacia los baños del primer patio. En lugar de ir directamente, trepé por el kiosco y tomé los pasillos del segundo piso, subiendo el resto de las escaleras cercanas a mi verdadero salón, corriendo hasta llegar a la escalera que da al baño de hombres. Me detuve en el descanso y la sombra estaba allí, no dentro del baño, sino escalando las columnas de la pequeña torre de agua. Al ver que pude tocar uno de sus pies, la sombra se deja caer. Por mi sorpresa, no pude verlo usar su habilidad de traslación. Pude sentir que estuvo un poco asustado y avergonzado, algo así como enojado. Mientras continuaba con la persecución, reía de vez en cuando al recordar esa cosa. Cuando bajé y me dirigí al baño, hacia el lugar donde cayó, sentía algo extraño. La sensación era como si llevara una ropa muy holgada y felpuda, pero en verano, y sin sentir sudor. Era una sensación incómoda por llevar esa ropa durante el calor, pero era tranquilizante, como si llevara ropa de toda la vida. ¿Será algo que tenga que ver con su habilidad de traslación? Durante el tercer intento, la sombra había huido hacia el cuarto patio para ocultarse en el laboratorio. Si yo lo encontraba, pensaba escapar a dos lugares: hacia el baño de mujeres, o si no, hacia la sala de los directores. Toleraba un poco lo de forzar la puerta de ese salón y el candado del armario, pero no toleraría entrar al baño de mujeres. No debo dejar que esa sombra se salga con la suya. En cuanto llegué a una velocidad vertiginosa al tercer patio, vi a lo lejos cómo la sombra corría despacio hacia el laboratorio. No lo podía creer. La sombra estaba cansada. Es en ese momento que intento llegar hacia él a toda velocidad, en la pequeña cancha de baloncesto del cuarto patio. La sombra me logra ver e intenta esquivar mi mano que intenta alcanzarlo, como si quisiera ganar ventaja por el gran cansancio que tiene. Luego de un tiempo, la sombra da un salto hacia atrás y echa a correr a toda velocidad hacia un rumbo desconocido. Podría haberse trasladado, pero no pudo hacerlo. Sabe que puedo predecir sus movimientos. Y así seguíamos sin parar. Una y otra vez, la sombra y yo nos perseguíamos en cada rincón de la escuela. A veces la sombra se frustraba o flaqueaba y hasta parecía querer rendirse, pero sorprendentemente siempre hallaba una forma de zafarse de mí o de recuperarse después de cansarse. Durante toda esa persecución pude sentir unas 2 veces más esa sensación rara de abrigo sombrío. Primero fue cuando lo acorralé debajo de la escalera que hay entre el segundo y tercer patio. En el lavabo, ni bien sintió que ni con su reacción más rápida podría escapar de mí, se trasladó. Debido a mi cansancio, intenté refrescarme en el lavabo, pero en todo momento sentía esa rara sensación de abrigo sombrío otra vez. Solo que con más intensidad.
Empecé a creer que sería buena idea inspeccionar esa sensación rara. La segunda vez ocurrió hace poco. Fue cuando acorralé a la sombra en el salón de cómputo del segundo patio, en el segundo piso. La sombra había pensado en meterse en uno de los salones y esperar a mi llegada, para luego arrojarse hacia el patio. Me anticipé a su tontería y logré atajarlo. No le quedó de otra que quedarse en el salón de cómputo. Pasamos un tiempo charlando. Mientras que yo proponía que la sombra se rindiera, la sombra se ponía muy a la defensiva, como si quisiera ganar tiempo. Y vaya que logró su cometido. Tras un largo rato, la sombra realiza la traslación. La anterior vez que lo hizo, no podía ver atentamente lo que sucede cuando él usa esa habilidad, pero ahora que lo vi totalmente, puedo notar muchas cosas. Cuando la traslación ocurre, la sombra deja una estela de oscuridad que se convierte en niebla. Si tocas o estás en la niebla, sientes como un abrigo sombrío. Es la misma sensación. Por mucho tiempo he pensado que sería buena idea hacer esta jugada. No importa cuánto me anticipe a la sombra al perseguirlo, siempre tiene una forma de escaparse. Porque mientras él quiera que lo persiga, y yo procedo, estoy jugando a su juego. Lo más ideal sería que yo me quedara quieto sin hacer nada, mientras él piensa que lo persigo. Así tendré más tiempo para descubrir su más grande truco. No me estoy anticipando a la sombra. Básicamente, la sombra ahora juega a mi juego. Entonces, lo primero que se me ocurre es... ¿y si medito en la niebla sombría que deja la sombra? Tal vez pueda conectarme con sus pensamientos. Y quizá pueda saber algo. Tal vez esta niebla forma parte de él. Así que... nada pierdo con intentar. A medida que intento concentrarme en la niebla oscura, trato de ver si es que hay algo más aparte de la sensación de todo mi cuerpo. Con el tiempo, lograba escuchar cosas y ver recuerdos. Parecían bastante familiares. Son dos personas corriendo a toda velocidad. Parece una persecución. Esas personas en realidad somos nosotros dos. Solo que pareciera que son los únicos recuerdos que quedan en esta mota de oscuridad. Al concentrarme mucho más, pude ver una ubicación de la escuela. Parece ser el salón de donde vine. Solo que se siente raro ver ese salón después de tanto tiempo. Se siente como si fuera un lugar muy familiar y cercano a mí. Tal vez si pudiera recordarlo mejor. ¿Ah? ¿En serio? ¡He logrado trasladarme! Ya empezaba a sentir nostalgia de este salón. Sus pupitres, la vista de la luna y las estrellas, y su frescura y tranquilidad. Desde que la sombra había dejado su mota de oscuridad en este sitio, el salón había perdido su ambiente. Será mejor ver cómo está la escuela. Con el rabillo del ojo pude ver algo escrito en la pizarra. Felicidades, has ganado el juego. Ven a verme en el tercer piso. Eres demasiado hábil. Ay. Sin quererlo, gané. Supongo que será por aquí. Nos hemos perseguido por toda la escuela y sin embargo no hemos pasado por aquí. Ya una vez en el descanso, podía ver un gran paisaje desde aquí. Casas, árboles, carreteras, edificios altos, faroles naranjas. Se podían ver muchas cosas a lo lejos. Solo que... versión noche. No solo la gente duerme, la ciudad entera también. Quizá persiguiendo sus sueños o siendo perseguidos por sus pesadillas. Más arriba me espera la sombra, al final de las escaleras y cerca de la entrada bloqueada de la biblioteca. Desde lejos se ve que anda de muy buen humor. Se ve como alguien muy calmado y conversador. Y eso que pensaba que él tenía problemas para comunicarse conmigo, o quizás sí los tenía. Bueno, será mejor subir con él. Por mientras,
La sombra zarandea una y otra vez la puerta de la biblioteca. Parece que está intentando abrir la cerradura con fuerza bruta. Será mejor que lo detenga. No hagas eso. Si sigues así, vas a romper la cerradura. Te enseñaré, mira. La sombra se fija atentamente en mí, mientras yo trato de forzar la cerradura de esta puerta. Hacer esto me tomará mucho tiempo. Solo tiene una cerradura y un candado. Lo malo es que es una puerta mucho más moderna que todas las que hemos visto. Abrir el candado fue coser y cantar, pero la cerradura me está costando. La sombra no dejaba de mirarme en silencio, en un afán de mostrar respeto y de ayudar a concentrarme en mi labor. Es alguien bastante genial. Pasado un tiempo, la cerradura se abre por fin. Esto fue más complicado que perseguir a este de acá. Si tú no sabes cómo abrir estas cosas es porque no tienes una llave, ¿verdad? Entonces, ¿tú no eres el responsable de cerrar todas estas puertas? Creo que me acabas de halagar por lo de las puertas. No hay de qué. Al abrirse la puerta, el candado se cae al suelo por accidente, haciendo que la sombra diera un brinco del susto. En fin, la puerta está abierta, así que podremos pasar. Tal vez esta sombra tiene algo interesante que mostrarnos. Era estar nada más a punto de acercarse a esa biblioteca para poder sentirse nostálgico, quizá. Recuerdo haber entrado muy poco a este lugar, y las veces que lo vi, el sol entraba por todas partes en sus múltiples ventanas. Ahora es mucho mejor. En cada esquina llena de libros de esta biblioteca, cada rayo de luz de la luna iluminaba apaciblemente y tenuemente cada sitio, por más oscuro que fuera, solo conservando algunas escasamente oscuras sombras brillantes. Si bien esta escuela daba esa sensación de estar abandonada, esta biblioteca me transmitía mucha más esa sensación. Si viese sombras aquí, tal vez me enseñarían tantos bonitos recuerdos de tiempos lejanos, de muchísimo antes de que yo naciera incluso. Tal vez si leyera esos libros. Hay muchos allá, en esa pila junto a la computadora, o junto a esa pizarra de tiza desechada, o junto a esas mesas con libros antiguos debajo. Aunque creo que ya tuve suficiente de husmear por hoy. Mientras me fijaba en la biblioteca, la sombra se mueve a mi derecha e intenta saltar para sostenerse de un asa. La sombra había desplegado una trampilla con una escalera de madera que permite subir hacia el techo. Sube, amigo. Sube, amigo, dice la sombra. Fue lo más entendible que he escuchado de él. Creo que ya nos llevamos bien. Bueno, vamos pues. Cuando subía las escaleras de mano, pude intuir poco a poco de lo que trataba el lugar que quiere mostrarme la sombra. Parece ser una azotea. Qué raro, nunca supe de una azotea en esta escuela. Esto es... ¡Wow! Increíble. Creo que no había visto algo tan hermoso como esto en mi vida. Millones de estrellas podían verse desde aquí, desde la comodidad de una azotea secreta que parecen ser conocidas solo por nosotros dos. Ya no era el cielo nocturno de antes, en la que se podían ver unas cuantas estrellas, y a la enorme luna llena de siempre. Lo de ahora no era más que el propio universo ante nosotros. Tanto la escuela como cualquier otro ser humano parecen no haber pisado un pie en este lugar, ni mucho menos apreciar un paisaje como este. Me aparto un poco de la trampilla para ponerme en el centro de la azotea y sentarme para ver detenidamente este fascinante y único paisaje. Parece increíble que todo tipo de pensamientos llegaran a mi mente cuando veía esto. Como que me parezca increíble que todo lo que haya hecho en mi vida, todo lo que he visto, escuchado o vivido, me haya llevado a poder ver esto. Quizá hayan pasado cosas malas o buenas, pero siempre podré detenerme un momento para experimentar esta y muchas más cosas únicas en la vida. Es verdad. La sombra me había invitado a ver esto con él. No suena tan mal.
que un amigo haga esto por mí. La sombra termina de subir las escaleras y se acerca a mí tímidamente. Viéndolo de reojo, parece como si lo hubiera visto antes así, de esta manera. Ah, sí, cuando pasó lo de la pizarra o lo del salón con el armario encadenado. Todo este tiempo era él. Parece que desde siempre ha sido tímido, ¿no? La sombra se recuesta para ver el cielo nocturno también. Estas estrellas, este firmamento, los has visto antes en la primaria, ¿verdad? Finalmente escucho a la sombra conscientemente, sin mensajes subliminales ni nada. Para ser una sombra, tiene una voz bastante genial. Con lo que dijo, se me vino a la mente un recuerdo bastante peculiar. Aquella vez que no quise participar con ellos en ese partido. Fue hace mucho tiempo, en primaria. Preferí ver el cielo desde un balcón mientras me quedaba sentado, intentando de que no me viera nadie. Imaginaba que ese cielo de la tarde era estrellado y nocturno. Siempre quise ver un cielo nocturno muy estrellado, así como este. Por eso siempre tuve sueños así. Ya ha pasado un buen tiempo. Qué raro que no te hayas burlado de mí porque me gustan ver las estrellas. Y bueno, ahí hay una estrella fugaz. Y ahí hay... También está la luna que siempre quiso acompañarte y motivarte. ¿No lo ves? Cuando no sepas de qué vivir o qué hacer contigo mismo, recuerda que cada parte de este mundo desea con todas sus fuerzas que tú vivas para poder verlos. No te avergüences por fijarte en esas cosas tan pequeñas. Sí, es verdad. En realidad, qué pena que no se aprecien cosas como estas. Las plantas del segundo patio, los árboles de la entrada sur, los libros de la biblioteca, los pupitres ordenados de cada salón, o incluso cada contenido de cada armario que vi. Todos cuentan historias fascinantes. De metas, alegrías, tristezas y de deseos cumplidos. ¿Por qué no apreciaría eso? Qué raro que haya dicho eso. Sentí que era lo más honesto que he dicho en el día. Todo en cuanto pensaba en ese momento, lo había soltado, sin tapujos ni rodeos. No recuerdo la última vez que me haya sentido como yo mismo al hablar con alguien. En cierto momento, durante nuestra charla, la sombra despliega una manta de picnic y saca un termo lleno de té caliente con sabor a menta y unas caramanducas crocantísimas. Ambos comimos con mucho gusto mientras charlábamos y veíamos este hermoso paisaje del universo. Le hablé sobre mis videojuegos favoritos, mis pasatiempos, mis cosas favoritas, o de las cosas que me gustaría tener. Así como también le hablé sobre muchas cosas de mi vida, tanto tristes como felices. Era maravilloso. Y lo mejor de todo es que en ningún momento recibí una sola burla. En todo momento la sombra me quería escuchar. Sin darnos cuenta, ya había pasado muchísimo tiempo desde que empezamos a hablar. El sueño empezaba a parpadear en blanco, como si yo estuviera a punto de despertar. Fue bastante divertido perseguirte. Hiciste que fuera menos aburrido estar aquí. Lo hice por lo que dijo ella, la estrella de la esperanza. ¿Ella? ¿No será hierbajo, sombras, joven fantasma? ¡Ah, ella! Probablemente ella también esté escuchando esto ahora mismo. Llegaré a conocerla, ¿verdad? La sombra asintió sutilmente. Dile lo que sientes ahora. Listo. Lo de la multitud de sombras, cuando aguantaste los pensamientos de otros y seguías adelante, cuando forzaste cerraduras y respetaste las pertenencias de otros, o cuando hablaste conmigo.
Ella te puso a prueba para que sepas lo que eres tú realmente. Y ganaste. Muchas gracias. Igual tú has hecho un muy buen trabajo, amigo Sombra. Será mejor que vigiles ese salón. En un futuro conocerás a alguien muy importante para ti. Un amigo genial. ¿Un amigo? Cuando la sombra mencionó eso, el tiempo se había detenido por un instante. No podía creer lo que estaba diciendo. Pero, así como todas las veces que imagino muchas cosas buenas que desearía tener, decidí mantener férreamente esa esperanza de que algún día conoceré a un gran amigo. Lo juro, por esa estrella que acaba de fugarse. Vigilaré ese salón. Lo juro. Oye, es verdad. ¿Te cuento algo genial? Se me acaba de ocurrir una historia acerca de un chico que queda atrapado en una escuela abandonada y tiene que recordar poco a poco su pasado, encontrando pistas en la escuela y en varias subdimensiones de esa dimensión, que se asemeja al limbo. Mientras estábamos viendo las estrellas se me habían ocurrido unos cuantos borradores. Fascinante. ¿Verdad que sí? Si es así, tengo una historia que contarte.